Bueno, iglesia, bienvenidos. Esta es su casa, Alto Refugio. El tema de hoy dice, Dios nos cuida, pelea por nosotros y nos hace justicia. Bueno, al pensar en esta oración, ¿verdad? Y pensar en los cuidados que Dios tiene para con sus hijos y su protección, me hace sentir una paz increíble. Es más, cuando leemos en su palabra esta gran verdad, de que Él personalmente nos cuida, protege y sobre todo que está siempre de nuestro lado. Esto lo afirmamos en Salmos 121:5. Yo les voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice así, Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. ¿Cuántos podemos sentir el cuidado de Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí podemos sentir esa protección, ese cuidado de nuestro Padre precioso. Amén. Y eso pues nos conforta y nos da seguridad para seguir hacia adelante. Amén. Ahora, también Dios nos manda, ¿verdad? Sabemos que Dios nos cuida, que Dios nos ama, pero también Dios nos manda a ser fuertes y valientes y a no desmayar. Porque habrán situaciones en la vida por las cuales tendremos que atravesar o que se presentarán. Y es allí precisamente donde Dios quiere que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes en la fe. Es ahí donde Dios no quiere que tengamos miedo, ni tampoco que nos desanimemos, porque Él siempre estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Eso lo vemos y lo leemos en Josué 1:9. Yo les voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice así, mi mandato es, dice Dios, sé fuerte y valiente. Vemos que es un mandato de parte de Dios. Dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Hermanos, en esta noche, dígaselo usted mismo. El Señor está conmigo a donde quiera que yo vaya. Por eso no debemos desanimarnos ni desesperarnos, porque sí es verdad, hay situaciones que se presentan en nuestras vidas que son difíciles de soportar, pero es ahí donde Dios nos dice, hey, yo estoy contigo, no te sientas solo, yo ya morí por ti en esa cruz, yo peleo tus batallas. En Deuteronomio 31:6, palabra de Dios para todos, también dice así, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se atemoricen de ellas. Porque el Señor su Dios irá con ustedes. Él no los abandonará ni los olvidará. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, en algún momento ha pasado por su cabeza, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? Seamos sinceros, ¿ha pasado de pronto eso por su cabeza? ¿Verdad que sí? Pero hoy Dios nos dice, aquí estoy. Solo no se atemoricen, solo confíen en mis promesas. Así nos dice el Señor nuestro Dios. Entonces, como les decía, es verdad que en ciertas situaciones de nuestras vidas nos desesperamos y creemos que nuestras aflicciones o problemas por las cuales estamos pasando o estamos atravesando son más grandes que el poder de Dios. Porque clamamos y al parecer no vemos respuesta. Pero es allí donde Dios nos dice que nos tranquilicemos y que confiemos. Que Él ya está peleando por nosotros y nos dará la victoria. ¿Sabe que esto me lleva a recordar? Hay muchas veces cuando estamos felices, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, cuando estamos bien. Pero cuando estamos atravesando por una situación difícil, ¿qué pasa? Bajamos la cabeza y es ahí donde tenemos que recordar que Dios está con nosotros, que nuestra fortaleza viene de Dios, que es Él el que nos da el ánimo para seguir adelante. Deuteronomio 20, del 1 al 4, dice así, cuando salgas a luchar, escuche, contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá, préstenme atención, hombres de Israel, no tengan miedo. ¿Sabe que Dios hoy día nos dice, préstenme atención
Iglesia Alto Refugio, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Dice, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Pero eso tenemos que creerlo. Amén. Tenemos que creerlo. Si lo creemos, pues es ahí donde vamos a tomar la victoria. Es ahí donde vamos a ver la mano de Dios peleando por nosotros. Pero si simplemente le hacemos más caso a la situación difícil, si simplemente confiamos más en lo que estamos pasando que en el poder de Dios, lamentablemente va a ser muy difícil que veamos la victoria de Dios. Por eso en esta noche Dios nos anima a pelear, pero a pelear con fe, a creer que Dios realmente está peleando por nosotros. Pues nosotros somos ese pueblo que Dios ha escogido. Y en esta noche Dios dice que aunque nuestros enemigos se vean más fuertes y numerosos que nosotros, Él es quien pelea por nosotros. Nos hará justicia y nos dará la victoria. Ya que como dice también en Mateo 24:31, dice así: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Vemos en Deuteronomio que Dios hace una promesa. ¿Y la hace para quién? Para su pueblo. Esa promesa, dice Mateo, que cielo y tierra desaparecerá. Pero si Dios dijo algo, póngale la firma que Él lo cumple. Pero tenemos que creerle. Tenemos que confiar en su palabra. Por eso mire lo que dice en Números 23:19. Dice, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. ¿Sí se da cuenta? Tenemos un Dios que cumple promesas. Y ese Dios maravilloso va a cumplir esa promesa que le hizo a cada uno de nosotros. Yo no sé por qué situación esté usted pasando, pero le puedo asegurar que Dios le dará la victoria. Solo créale. Mire, un ejemplo del cumplimiento de Dios a su promesa de que Él pelea por nosotros y Él no nos abandona y que Él no nos abandonará jamás, le pasó al profeta Eliseo y a su siervo. Esta historia la encontramos en Segunda de Reyes 6, del 8 al 17. Dice así: el rey de Siria, dice, estaba en guerra contra Israel. Y en una reunión con un consejo dijo, en tal y tal lugar tendré mi campamento. Pero el hombre de Dios le mandó un mensaje al rey de Israel. Eliseo le dijo, ten cuidado, no pasen por ese lugar, porque los sirios están escondidos ahí. El rey de Israel advirtió a los hombres del lugar lo que el hombre de Dios le había indicado, y así salvó a varios hombres. Versículo 11. Debido a esto, el rey de Siria se enojó mucho, convocó a sus siervos y les dijo, díganme, ¿quién de entre los nuestros está a favor del rey de Israel? Uno de los oficiales del rey de Siria le respondió, mi señor y rey, ninguno de nosotros es un espía. Eliseo, el profeta de Israel, le declara al rey de Israel muchas cosas secretas, hasta lo que usted dice en su dormitorio. El rey de Siria ordenó, vayan y busquen a Eliseo. Los siervos le dijeron al rey de Siria, Eliseo está en Dotán. Entonces el rey de Siria mandó caballos, carros y una tropa numerosa a Dotán, llegando en la noche y rodearon la ciudad. El siervo de Eliseo se levantó esa mañana, al salir de la casa vio un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. Y mire lo que pasó aquí. El siervo le dijo a Eliseo, ¿qué vamos a hacer ahora, Señor mío? ¿Sabe que así nos ponemos nosotros cuando estamos pasando por una situación difícil? ¿Y ahora qué hago? Y dejamos de mirar a Dios. Y comenzamos a buscar qué hago, a quién busco, a quién le presto. ¿De dónde viene mi ayuda? Y olvidamos que mi ayuda viene de Dios. Este siervo lo había olvidado. Por eso le dice, ¿qué vamos a hacer ahora, Señor mío?
Pero Eliseo le dijo, y nos dice a nosotros en esta noche, no tengan miedo. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Amén. Dice, entonces Eliseo oró y dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que en la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. Entonces, esta historia nos puede hacer ver que a veces pensamos o vemos que nuestra situación es difícil, nuestro enemigo es muy grande, así lo vemos, como lo veía este siervo, pero olvidamos que Dios es mucho más grande, olvidamos que Dios lo puede todo, olvidamos que Dios prometió sacarnos de donde sea que estemos. Solamente Dios nos manda a confiar. Esa es la clave, a no perder la fe. Dios quiere que en esta noche, Dios quiere que no olvidemos que aunque nuestros problemas sean grandes y parezcan imposibles de vencer, para Él todo es posible. ¿Lo creemos? Por supuesto que sí. Y siempre recordemos lo que dice en 1 Juan 4:4. Recuerde siempre este versículo. Cada que usted esté pasando por una situación difícil, por un enemigo que parece difícil de derrotar, recuerde esta palabra. Dice, hijitos, ustedes son de Dios. Amén. Amén. Ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo. Porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Entonces, amados hermanos, el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Por eso no vea esa situación como imposible. Para Dios todo es posible. Ya le digo, no sé por qué usted esté pasando en esta noche. No sé si su problema es enfermedad, es deudas, problemas en la familia, no sé. Lo único que le puedo decir es que no tenga miedo. Ya Jesucristo derrotó a esos enemigos. Amén. Solo tenemos que creer para ver esa victoria. Amén. Muchas veces, como les decía, olvidamos que Dios es quien pelea por nosotros. Nos estresamos y desesperamos pensando, ¿cómo venceremos? ¿Y qué hago ahora? ¿Cuál será la mejor forma de hacerle frente a este enemigo? Incluso hay personas que llegan a enfermarse por la preocupación, a perder el sueño, incluso hasta el apetito. Dañan sus relaciones interpersonales, incluso familiares, porque andan de mal genio a causa de que están confiando más en sus fuerzas que en las fuerzas de Dios, que en lo que Dios ya ha prometido. Toda su vida es un caos, mientras intentan encontrar soluciones. Sin embargo, al igual que pasó con el siervo de Eliseo, debemos tranquilizarnos, porque cuando hacemos las cosas con la cabeza caliente, nada sale bien. Y eso pasa es porque nos desesperamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, cualquier sea la situación, tranquilizarnos y decirle, a ver, Señor, aquí estamos pasando por esto, porque recuerde que dice que Dios está con nosotros. Entonces el problema no es suyo, Dios dice también es mío. Él le hace frente a nuestro problema. Entonces, Señor, estamos pasando por esto. Dame sabiduría para saber qué decisiones debo tomar. Y téngalo por seguro que tomará la mejor, porque usted le ha cedido el timón de su vida a Dios. Usted ha permitido que Él realmente sea su Señor y el que guíe su vida. Como les decía, Eliseo lamentablemente, el siervo de Eliseo lamentablemente se puso intranquilo al ver lo que estaba pasando. Pero Dios nos dice, tranquilícense, que el ejército de Dios, que Dios ha puesto para con nosotros, es más grande que el que está en contra nuestra. Pues nos dice que bajo cualquier circunstancia que estemos atravesando, simplemente estemos tranquilos y confiados, que Él nos dará la victoria. Ya que por muy difícil que sea, aunque las cosas parezcan ponerse cada vez peor y veas tus circunstancias como un enemigo gigante que está terminando contigo, permanece quieto, porque el Señor peleará por ti. Pues cuando nos desesperamos, tendemos a hacer muchas cosas para ayudar a Dios. ¿Cuánto les ha pasado? Que cuando nos desesperamos,
queremos ayudar a Dios. ¿Sí o no? Pero ¿qué da resultado de esto? Lo único que logramos es agotarnos y retardamos el milagro que Dios tiene preparado para nosotros. Si no, acordémonos de Abraham. Abraham se desesperó, no confió en lo que Dios le dijo. Es con tu esposa, él se desesperó, cogió a la sirvienta y mire el caos que hasta ahora lo vivimos. ¿Todo por qué? Por no esperar en Dios. Por eso, Alto Refugio, hoy Dios nos dice que esperemos en Él, que confiemos en Él, que Él nos va a dar la victoria. Recordemos que Dios prometió hacernos justicia. Dios es un Dios justo. Y si usted está de su lado, Él prometió hacer justicia ante nuestros enemigos. El Señor Jesús así lo dijo cuando contó la historia de la viuda y el juez injusto. ¿Se recuerda? Lo único que tenemos que hacer es no desmayar ni darnos por vencidos. No podemos perder la fe. Debemos esperar en Él, continuar orando y confiar en lo que Dios está haciendo. Miren, a veces pasa que estamos pasando por una situación difícil, como se llame este problema, cualquier nombre que tenga. Comenzamos a orar y vemos que la cosa en vez de mejorarse se pone peor. ¿Sí les ha pasado? ¿Verdad? Comenzamos a orar por algo, pero estoy orando y en vez de ponerse, simplemente Dios está probando la fe. Dios está probando qué tanto decimos que confiamos en Él. Y cuando realmente nos paramos firmes y confiamos en Él, es donde podemos ver la victoria. Es cuando vemos la mano de Dios sacarnos de ahí donde estamos, levantarnos, y ahora podemos darle las gracias y la gloria a su nombre. Amén. La historia de la viuda y el juez injusto está en Lucas 18. Vamos a leerla un momento para entender. Lucas 18 del 1 al 8 dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. ¿Sí ve el propósito de la situación difícil? Que no debemos dejar de orar. Entonces, esta historia fue para mostrarles que siempre, dice, debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor a Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ahí viene una pregunta: ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él de día y de noche? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que esa pregunta también es para nosotros. Si ese juez injusto pudo hacer justicia a esa viuda, ¿acaso no creemos que Dios hará justicia a su pueblo escogido? ¿Dónde está el pueblo escogido de Dios? Aquí estamos. Pero dice que clama a Él de día y de noche. Entonces, ¿la clave cuál es? Clamar, orar y después seguir orando. Y ahí veremos la victoria. Dice, otra pregunta ahí mismo: ¿seguirá aplazando su respuesta? Le dijo: Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Sabe que esta la última pregunta que el Señor hace? Y dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Yo creo que el Señor Jesús, al decir esta pregunta, su corazón estaba algo triste. Porque es como decir, cuando yo regrese, ¿cuántos estarán todavía confiando en mí? Y yo le pregunto, ¿seguiremos confiando en Dios, esperando su venida? ¿Lo haremos? Amén. Porque Dios quiere eso. Dios quiere que su pueblo escogido siga creyéndole, siga teniendo fe. Es eso lo que promueve y hace los milagros de Dios. Si no recuerdes, cuando hemos leído
que Jesús sanaba a una u otra persona, ¿qué les decía? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Entonces la clave para recibir la victoria, para recibir esa justicia que tanto estamos esperando, es creerle a Dios, es confiar a pesar de. No sé de qué usted esté pasando, pero a pesar de, solo le digo confíe. Mire, como testimonio personal le puedo decir, el día domingo, cuando me vi en el listado, me tocaba traer la prédica el día de hoy, enseguida se me vino a la cabeza sobre la justicia de Dios, sobre que Dios pelea por nosotros, por eso el título de esta prédica así. Porque les comento, la semana pasada, como todos saben, bueno, el feriado fue sobre lo de la bandera, ¿verdad? Entonces, todos los colegios elegían abanderados y todo esto. Entonces pasa que cuando yo veo la lista, le pregunto a la profesora de mi hija, de Melanie, le digo, Missy, ¿qué ha habido de los abanderados? Porque yo estaba segura que mi hija iba a estar ahí incluida. Entonces ella me enseña, y como yo vi primero la lista y yo revisé, no está Melanie, yo me quedé como, ya, Miss, me quedé. No, entonces a lo que le dije a ella, le digo, mi hija, no está, le digo, en la bandera. Mami, me dijo, y como que se sintió algo triste. Porque, o sea, siempre ella se había desesperado, siempre, toda la vida se había desesperado por tener buenas calificaciones y no. Y justamente ese día, cuando yo le di esa noticia, el profesor de literatura le manda a hacer un ensayo sobre su futuro. ¿Qué esperaba ella para su futuro? Entonces estaba acostada en la cama y le digo, ¿y el ensayo qué hora lo vas a hacer? Y me dice, no, mami, díctamelo tú. Le digo, ¿cómo yo te voy a dictar caso que yo sé lo que tú quieres para tu futuro? Y ella me dice, acuérdate que hace 2 años me hicieron hacer así mismo. ¿Qué quería para mi futuro? Y yo puse que quería entrar al BI, un estudio súper lindo que hay, un bachillerato internacional se llama. Me dice, pero a causa de lo que me pasó, que se me viró la cara, el doctor dijo que no podía entrar. Entonces, ese sueño quedó ahí, me dijo. Entonces me dice, ahora mira, tú me das la noticia de la banderada, no estoy ahí, y tanto que me esforcé. Entonces la sentí como que estaba súper. Entonces le digo, mija, a ver, le digo, mija, ¿qué pasó? No, usted no puede perder la fe, le digo, tranquila, Dios nos hará justicia. Tú y yo sabemos el puntaje que tienes, algo va a hacer Dios, pero Dios te hará justicia. Para no alargarles más el tema, justamente el día jueves, que ya habían premiado y todo, los chicos habían hablado, los abanderados y todo, casualidad que yo entro antes al colegio y veo las notas, los chicos, los nombres, pero también las notas. Y veo que habían chicos que no tenían, Melanie tenía muchas más notas que ellos, mucha más calificación. Entonces simplemente me tranquilicé y le pregunté a alguien del DS, del Departamento de Consejería, que qué podía hacer. Y me dice, vaya donde el rector y cuéntele su caso. Entonces, cuando yo iba para allá, me encontré a alguien y le comenté lo que había pasado. Me dice, por gusto usted va a perder su tiempo. Eso es así. Una vez que ponen, ni así usted tenga lo que tenga, es lo que ellos dicen, no lo que dice la verdad, me decía. Entonces le digo, le escuché nomás, no le puse mucha atención, me fui donde el rector. Entonces le digo, pasa esto, le conté la situación. Y la verdad que pude ver la mano de Dios, pude ver la justicia de Dios, porque en ese momento el rector ni enojado de nada, sino que me dice, no puedo creer lo que me está contando. Primero me pidió disculpas y me dice, ¿sabe qué? Esto se hace por escrito, presénteme una apelación. Bueno, le llevé la apelación, todo, y Dios abrió muchas puertas, porque en el momento que yo presenté la apelación me dijeron, de aquí tiene que esperar 15 días, que no sé qué. Al día siguiente que fue al colegio, ya estaba la noticia, estaba la publicación, su hija está de abanderada, en el tercer, la bandera del estandarte, la cosa que estaba ahí, ¿no? Y cuando yo le dije eso a Melanie, fue algo, por eso la prédica, ella me dice, mami, realmente Dios es justo. Y eso, créanselo, o sea, llenó mi corazón, porque pude ver la mano de Dios en eso. Algo que aparentemente era imposible. Entonces, por eso es la prédica de hoy día. Y esta palabra que les digo, imagínense algo tan, se podría decir, insignificante como una bandera, un puesto. Ahora yo le puedo preguntar, ¿qué situación difícil está pasando usted? ¿Usted cree que a Dios no le importa? Por supuesto que a Dios le importa. Por supuesto que a Dios le interesa lo que usted está pasando. Pero Dios solamente quiere que usted confíe en su justicia, que usted le crea realmente que Él ya está peleando por esa batalla que usted está luchando ahora. Solo entréguele a Dios y usted va a ver la mano de Dios, cómo se va a mover a favor suyo. En conclusión, amados hermanos, permanezcamos quietos y confiados en lo que Dios está haciendo, sin importar el nombre que tenga su enemigo. Como le dije antes, deudas, problemas familiares, falta de trabajo,
problemas legales, enfermedades, etcétera. No importa cuál sea ese enemigo que se ha levantado en su contra. Dios le hará justicia. Porque cuando Dios pelea tus batallas, puedes estar seguro que verás su gloria. Persevera firme en lo que Dios te ha encomendado. Solo estemos firmes en lo que Dios nos ha encomendado. Sirve con toda diligencia y amor. Si usted ya está sirviendo, sígale sirviendo a Dios con toda diligencia y con todo amor. Y si aún no lo ha hecho, hoy es el tiempo en que usted puede comenzar a servirle a Dios. Y usted va a ver. Pero no deje que nada lo distraiga. Permanezca firme, como le dije antes, sirviéndole a Dios. Y es Él el que le dará la victoria. Es Él el que pelea sus batallas y puede estar seguro que va a ver la gloria de Dios en su vida, como yo la vi en este testimonio que le conté y la he venido viendo en muchos otros testimonios. Entonces, amados hermanos, permitamos que Dios pelee esa batalla. Estemos firmes, estemos confiados y declaremos lo que declaró el rey David en el Salmo 27:1. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Recordemos, amados hermanos, que Dios siempre estará ahí. Él es el que vino a ayudarnos, el que siempre va a estar ahí en nuestras vidas para ayudarnos. Él lo hizo antes, lo hace ahora y lo va a seguir haciendo, porque Él no puede faltar a su palabra. Dios es fiel y Él dice que Él va a cumplir con cada una de sus promesas. Solo confiemos, solo confiemos. Si hay alguien aquí que ha venido por primera vez y hoy ha escuchado acerca de la fidelidad de Dios para con nuestras vidas, déjeme decirle, o alguien que ha estado viniendo pero que nunca antes ha abierto su corazón a Cristo, déjeme decirle que si usted comienza a confiar en Dios, Dios va a abrir puertas gigantescas para su vida. Solo permita que Él trabaje, solo permita que Él haga, porque hay que permitirle a Dios trabajar. Él no puede trabajar de la puerta, usted tiene que permitirle que Él entre, ¿sí? Para que Él pueda comenzar a trabajar. Si usted llama a alguien para que le arregle la electricidad en su casa, usted no le puede ser electricista de allá afuera y mira cómo hace pues, para arreglarme. Usted tiene que dejarlo entrar para que arregle. Así mismo, usted tiene que dejar entrar a Cristo en su corazón para que Él comience a trabajar en usted, para que usted pueda ver la fidelidad de Dios en su vida. Amén. Al ver que no hay nadie, no hay ninguna mano levantada que quiera recibir a Cristo, pues iglesia, los invito a ponerse de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle perdón incluso a Dios, porque a veces dejamos de creer. Y hoy es el día en que le vamos a decir: Señor, yo te creo. Y yo creo que tú ya estás tomando asunto en lo que está pasando en mi vida. Amén. Amado Rey, gracias. Gracias, Padre, porque en esta noche tú nos has hablado acerca de tu fidelidad, acerca de tu justicia, Señor, acerca de que no estamos solos, Padre, que tú eres ese Padre amoroso, Señor, que tú cumples cada una de las promesas que tú nos has hecho, Señor. Papito lindo, queremos ponerte nuestras vidas en tus manos, pedirte perdón, Señor, porque a veces dejamos de creer, a veces confiamos más o creemos más en las circunstancias que en tus promesas. Y en esta hora, papito lindo, te pedimos que seas tú ayudándonos. Así como te dijo Pedro, Señor, aumentanos la fe. No permitas que ninguna circunstancia nos quite esa fe que tú has puesto, sino más bien ayúdanos a madurar en ti, Señor, a confiar en que tú, Señor, nos darás la victoria, Padre. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, a ti la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor.